Hola, un promedio ponderado se entiende como un promedio simple de un promedio simple. La razón para utilizar este tipo de promedios es convertir un promedio móvil par en un promedio móvil simétrico o impar. Este tipo de promedios es útil para obtener el componente de tendencia ciclo en series estacionales. Veremos cómo un promedio doble de orden 4 por 2 para descomponer series trimestrales equivale a un promedio simple ponderado de orden 5. De igual manera, como un promedio doble de orden 12 por 2 para series mensuales equivale a un promedio de orden 13 ponderado. La expresión algebraica de los promedios ponderados se expresa a continuación, donde A es precisamente el ponderador de cada uno de los términos. Eh, Veamos un ejemplo. Para un promedio móvil de orden 4 tenemos dos preguntas. La primera es, si ubicar el centro en esta posición, en la posición 2.5, como este promedio, o bien ubicar el centro en la posición 3.5, que se expresa como este promedio. Tenemos entonces un promedio doble porque promediamos estos dos promedios que se expresan en este cociente, donde el centro de la posición 2.5 y 3.5 en la posición 3. Se deja como ejercicio al alumno que demuestre este resultado, que es precisamente un promedio ponderado de orden 5. ¿Por qué de orden 5? Porque en el numerador tenemos 5 componentes. Bueno, veamos ahora el ejemplo de un promedio de orden 12. Tenemos entonces nuevamente dos preguntas. Si ubicar el centro en la posición 6.5, que se expresa como este promedio, o bien ubicar el centro en la posición 7.5, que se expresa como este promedio. A partir de ello generamos otro promedio de estos dos promedios, que es entonces un promedio doble, cuyo centro está en la posición número 7. Se deja nuevamente al alumno la comprobación de este resultado, que es precisamente un promedio ponderado de orden 13. ¿Por qué de orden 13? Porque en el numerador tenemos 13 elementos. Este 0.5 al principio y al final se expresa como el ponderador precisamente de los términos a los extremos, y en la parte interna de los componentes cada uno de los ponderadores es igual a 1. En Excel se realiza el procedimiento de la siguiente forma. La serie está en la columna B. Vamos a plasmarlo aquí para que el alumno pueda generar su base de datos. Repito, en la columna B son 96 datos de una serie muy conocida en la literatura como los pasajeros de una aerolínea internacional. Hasta acá se termina la serie. Bueno, efectuamos el primer promedio, el promedio doble de orden 12. Ubiquemos el centro en esta casilla, que es la posición número 6 o junio del primer año. Si ubicamos aquí el centro, veremos que tenemos 5 datos al principio y 6 datos al final. Replicamos hacia abajo. Y los extremos precisamente serán promedios de un orden menor, tanto al principio como al final de la serie. Este será entonces nuestro primer promedio simple de orden 12. Y ahora generemos un promedio simple de este promedio de orden 12. Será de orden 2. El primer promedio lo colocamos ahí como precisamente la media de estos dos datos. Y replicamos hacia abajo. Estoy coloreando en amarillo los extremos. Y en esta columna
la comprobación del promedio simple de orden 13. Vemos como el resultado aquí es idéntico al resultado acá, como el resultado precisamente del promedio doble. Replicamos hacia abajo y dejamos los extremos vacíos. Bueno, en R la rutina es la siguiente. Se sugiere cargar primero la paquetería library, se carga la base, se advierte que el alumno debe generar su base de datos en formato CSV, se invoca la base, se genera la serie de tiempo, se grafican los datos, se realiza el primer promedio móvil de orden 12 y después un promedio de orden 2 a partir del primer promedio móvil y al final se grafican dos capas. Vamos a ejecutar la rutina hasta el primer promedio móvil y la idea es que el alumno vaya corroborando los resultados aquí en la rutina de Excel con los que haya obtenido, aquí en R con los que haya obtenido en Excel. Y ahora el promedio de orden 2 del promedio de orden 12, que ya dijimos equivale a un promedio simple ponderado, de ahí el nombre de promedios ponderados de orden 13. Y finalmente la gráfica, una gráfica con dos capas que nos permite dilucidar en primer término la serie original que muestra una evidente estacionalidad y el componente de tendencia ciclo, esta línea roja, a partir de la descomposición, a partir de un promedio doble de orden 12 por 2, que equivale a un promedio simple ponderado de orden, o un promedio ponderado solamente de orden 13. Muchas gracias.